El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libra, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: en verdad les digo, lo que hicieron con uno de estos, los más pequeños, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Queridos servidores, vea el nombre para el comité. Di a la comunidad de los hijos de Israel. De ahí tenemos nosotros que sacar ese nombre para ese comité, ese grupo. Bueno, hijos, maravilloso. Estos cuaresmales, maravillosos. Hijos, aquí sinceramente lo que digamos es redundar sobre el texto, pero no le hace, porque muchas veces el enemigo le hace pensar a uno también, recuerden, con una verdad que es redundar, una mentira que es no hable. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso.
Yo sinceramente diría, qué fácil para mí decir, bueno, ante ese texto bíblico no hay nada más que decir. Y me siento acá sabroso, no me desgasto, la garganta es tranquila y en realidad todo está dicho. La lectura, la alabanza y la explicación que da el salmista de ese texto bíblico y la forma tan especial con que el Señor Jesús en el Evangelio nos dice cómo combinamos la ley en la lectura, la alabanza del salmista para que en realidad eso tenga validez. Entonces, por eso, hijos, trato de compartir con ustedes este mensaje, de analizarlo, de meditarlo, para que vamos un poquito más allá. Muy bonito el texto del Levítico. Hacía parte el texto bíblico de la Torá, o hace parte de la Torá, de los 5 primeros libros del primer testamento. O sea, en lo que realmente creen los judíos. Ya sabemos que no aceptan el Nuevo Testamento porque ellos no reconocen al Señor Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías que vino a salvarlos y a salvarnos a nosotros. Entonces, ellos le dan todo el poder a estos primeros libros de la palabra de Dios, del primer testamento, a la Torá. ¿Y qué nos dice este texto bíblico? Nos hace énfasis de los mandamientos, de los comportamientos que el pueblo debía de tener, que el pueblo debía de llevar a cabo para agradar a Dios, o como parte de ese pacto maravilloso que ayer nos recordaba por medio del patriarca Noé. Entonces, hijos, este texto del Levítico nos hace énfasis de los comportamientos que debemos de tener para nosotros acercarnos al cumplimiento de la ley, a poder dar plenitud a esa ley y poder agradar a Dios. Recuerden muy especialmente esos mandamientos, esos preceptos de la ley de Dios fueron dados al pueblo a través del patriarca Moisés para que el pueblo tuviera unos parámetros para poder vivir, respetar la alianza, ser hijos de Dios y tener un Dios que los guiaba, que los acompañaba siempre y en todo momento. Pero esa ley, hijos, que fue entregada por Dios con toda seguridad, con el más profundo de los amores, porque Dios no hace nada en ausencia de amor. Todo lo de Dios es con abundante amor, porque Él es el amor infinito. Del amor infinito no puede salir absolutamente nada sin amor. Esa ley era llena de amor, pero el hombre, el ser humano, como esa ley le pone un límite, esa ley para el ser humano carece de ese amor y siempre la ve como algo restrictivo, como algo condicionante, como algo que le privara la libertad, cuando simplemente lo que está haciendo la ley es que en la infinita sabiduría de Dios, Dios que pensó, al hombre hay que ponerle un límite, porque si dejamos al hombre ser totalmente libre, que desborde su capacidad en la libertad, se sale de las manos.
y eso ya lo vivimos. El límite que pone el Señor es el mínimo. El límite que pone el Señor es lo mínimo, hijos. De todos los árboles en el paraíso, uno para el Señor, uno. De ese uno es para mí, no lo toquen. Todos los otros árboles son para ustedes. Cómanse todo lo que den. Pero el hombre, precisamente en la inmensa sabiduría de Dios, sabía que el hombre iba a buscar saltarse todas las normas. Todo lo que pudiera saltarse lo iba a hacer, precisamente por llegar a ser como Dios. Por eso Dios pone los límites, y cuando al hombre, al ser humano, hijos, alguien le pone un límite, ya el ser humano comienza a mirarlo rayado, porque le están diciendo, no haga esto, no, pero ¿por qué? Y yo no pago pues, y yo no pago impuestos, y yo no pago arriendo, ¿y por qué? Hijos, eso es lo que nos sucede. Y de esa misma forma, el pueblo le reclama a Dios, y mucho más ahora en estos momentos, porque unos grupitos ideológicos que han salido en los últimos 25 años dicen, esa ley está en sentido negativo, esa ley es prohibitiva, esa ley no me sirve. Además, eso fue sacado hace muchísimos años y eso ahora hay que reevaluarlo, porque a eso hay que meterle derechos humanos, ideología de género, y hay que meterle, hijos, una cantidad de bobadas, como quien le dice a Dios, Dios, usted se equivocó. ¿Qué tal? ¿Qué tal una criatura creada por Dios ir a decirle a Dios que se equivocó al crearme? Que se equivocó al darme la libertad de escoger qué hacer. Por Dios, eso no se nos ocurre sino a nosotros, hijos. Pero bueno, dejémoslo así. Como eso parecía desde el pueblo de Israel que fuera la concepción de los seres humanos, entonces Dios manda a su divino Hijo. Al llegar el Señor Jesús, se comienza a construir el segundo evangelio, el segundo testamento, el segundo texto bíblico. Ya teníamos el primero con la experiencia del pueblo y Dios Padre. Ahora tenemos el segundo con la experiencia de Dios Hijo. El Padre envía a su Hijo para que entonces Él al primer testamento le ponga el tinte del amor y no recuerde, como lo hace hoy en el texto bíblico del Evangelio, que si no hay misericordia, la misericordia implica el amor. Si no hay misericordia y amor, no nos vamos a salvar. Entonces, el Señor Jesús llega a decirnos, hijos, la ley, Él no lo ha dicho en los textos bíblicos, yo no vengo a abolir la ley, vengo a darle toda la plenitud. Yo no vengo a quitar ni una coma de la ley. Hijos, ¿por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios y sabe que de Dios no puede salir nada malo. Nosotros sí, y nosotros estamos ya, hijos, a las puertas de que nos digan algunos grupitos ideológicos que hay que cambiar la ley, porque si matarás, si robarás, para que sea una ley positiva y les dé gusto a ellos cumplirla.
Pues no, el Señor Jesús dice, a la palabra de Dios, a la palabra de mi Padre, a la ley que el Padre nos regaló, no se le cambia ni una coma y punto. Ahora bien, cumple toda la ley, pero no se te olvide el amor. Eso es lo hermoso del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos regalan una ley con la que el pueblo vivió. A esa ley que todo el mundo critica, entonces Dios le dice a su hijo, vaya pues mi hijo, póngale allá todo el tinte de su amor. Nos queda listica la ley, hijos. Se los he dicho. Deuteronomio, Primer Testamento, ley, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Nosotros los juntamos. Los capítulos 5, 6, 7 de San Mateo son las bienaventuranzas. El discurso en el monte. Ya el Señor se está despidiendo, ya el Señor nos dice qué es lo que hay que hacer y nos deja su testamento. Y es lo mismo que está hoy en el texto bíblico del Evangelio. Entonces, hijos, yo traigo el Deuteronomio, que es la ley, a hoy. La ley perfecta como está. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y me traigo los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo a hoy, al presente. Las bienaventuranzas. Los junto y queda la ley perfecta. Queda el compendio de lo que en realidad nosotros debemos de hacer para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso, el texto bíblico de hoy, donde San Mateo, en el capítulo 25, del 31 al 46, nos habla muy especialmente en lo que se llama el discurso escatológico, o sea, donde el Señor Jesús nos habla de cómo va a ser el escatón, lo último, el final de los tiempos, cómo va a ser. Y ahí nos narra que entonces Él llamará a los de la derecha y les dirá, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y en la cárcel y me visitaste. Y ellos se van a asustar, Señor, pero nunca te vimos. Y Él lo dice, cuando lo hicieron con uno de estos mis más pequeños, lo hicieron conmigo. Cuando ustedes lo hicieron con los hermanos de la calle, con aquella personita que te extendió la mano, con aquel familiar que lloraba y tú lo consolaste, cuando le diste un techo a un hermano que no tenía, cuando abrigaste a un hermano que lo necesitaba, cuando hiciste todo eso, conmigo lo hiciste. Y uno va a quedar sorprendido, hijos, porque muchas veces uno, queridos hermanos, hace cosas como por moda, sin pensar en realidad y sin ver en realidad el rostro de Cristo Jesús en ese hermano que está sufriendo. Y luego entonces cogerá los de la izquierda y ustedes vayan al fuego eterno, porque me vieron desnudo y no me vistieron, me vieron con hambre y con sed y no me dieron de comer y de beber, porque estuve en la cárcel y estuve enfermo y no me visitaron. Igual, también se van a sorprender y con mucha más razón. Los anteriores se sorprenden, pero van para el cielo. Estos se sorprenden, pero van para el fuego eterno. Y entonces le preguntarán también lo mismo, Señor, pero si nosotros nunca te vimos en ninguna parte. Y entonces Él les dirá,
Cuando ustedes vieron a su familiar llorando y no le pararon bolas, cuando ustedes vieron a aquella persona, aquella pobre mujer, aquel pobre hombre que tocó la puerta y te pidió una ayuda y tú le dijiste que no, cuando tú veías cada que pasabas para tu oficina, para tu trabajo, para la EPS, aquel hermano tirado en la calle y eso no te importaba ni un comino, eso lo hiciste conmigo. Por eso, váyanse a arderse allá en el fuego eterno. Y habrá leña para echarle a ese fuego. Entonces, hijos, cuando ya el Señor Jesús nos hace caer en cuenta de la situación, hoy, en este día, cuando ya nos faltan 34 días para que se acabe la cuaresma, te lo voy a seguir recalcando. Yo te pregunto, ¿ya te confesaste? ¿Para cuándo lo vas a dejar? ¿Lo vas a dejar para el jueves por la tarde, en la última cena, cuando ya uno tiene aquí todo preparado a los 12 apóstoles? Padre, me confiesa en 2 segundos, Padre, es que yo no soy pecador. Entonces uno le dice, entonces, ¿de qué se va a confesar? Padre, es que son unos pecaditos, unas tonterías, Padre, unas bobadas. Y entonces en 2 segundos celebro un sacramento. Preparen desde ya, hijos, 34 días nos faltan. Preparen desde ya la confesión, analizando este anticipo, este escatón, esto escatológico del discurso del Señor Jesús de lo que será el último día. Tú haces el examen de conciencia desde ahí y te vas a la confesión. Tú te vas a ir delante del sacerdote a decirle al Señor, Señor, vengo a rendir un juicio anticipado. O sea, tú te vas a anticipar a ese momento con el Señor Jesús. Vas y te confiesas de toda la falta de amor que ha habido en tu corazón. Todo pecado es una falta y una ausencia del amor de Dios en cada uno de nosotros. Todo pecado. Una mentira, falta de amor de Dios en nuestro corazón. Ausencia del amor de Dios. Porque si yo sé que Dios es la verdad, yo no tengo por qué decir la mentira. Hijos, entonces nos confesamos por esas ausencias de amor en nuestro corazón. Y luego ya venimos, celebramos la Santa Eucaristía y podemos continuar adelante con este proceso hermoso de la Cuaresma. Miren qué hermoso el texto bíblico, cómo nos da unas herramientas para examinar para hacer el examen de conciencia, preparar bien la confesión, llevarla a cabo y seguir este caminar cuaresmal bien preparadito junto al Señor. Pidámosle, queridos hermanos, hoy 19 de febrero, muy especialmente a nuestro patriarca San José, que de su mano y de la mano de la Santísima Virgen María y la compañía de nuestro santo patrono, nos ayude a caminar como caminó él. Un hombre bueno y justo, un hombre piadoso, un hombre prudente, un hombre silencioso. Ahora que estamos viviendo el segundo proceso de preparación para la consagración a San José en nuestro templo, te invito con mucho cariño para que nos acompañes hoy después de la celebración eucarística, para que te des cuenta cómo San José todos los días te lleva a su carpintería y te muestra allí cómo es que se van organizando todas las piezas para lograr nuestra salvación. Que San José
nos acompañe en ese examen de conciencia y podamos rápidamente ir a la reconciliación. La reconciliación es la conversión. Cuaresma es tiempo de conversión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.